Gloria a Dios. Todos los días es un día más, pero aprovechamos, como hablamos el domingo pasado, cuando se empieza un año nuevo están las expectativas siempre de algo para acontecer, algo nuevo. Tenemos una persona que nos visita por primera vez de parte de la Iglesia Restauración. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Yo quiero hablar algo que nos identifica a nosotros los cristianos. Cuando tú mencionas en inglés cristiano, cuando dices, llenas un formulario, siempre hay un tic para poner la raza, para poner la religión, y tienes a veces cristiano. En inglés, cristiano, todo el que cree en Cristo es cristiano. Los católicos, cristianos, testigos de Jehová, que creen en Cristo, cristianos, mormones, todo el mundo le pone un tic. Pero en América Latina, cuando tú dices cristiano, ya inmediatamente te dicen evangélico, porque hay una diferencia. La única manera, por eso a veces cuando publico algo como cristiano evangélico en Inglaterra, porque ponen a veces cristiano católico, cristiano con la otra denominación o otra religión, por eso pongo cristiano evangélico, que somos nosotros. Pero los ingleses también hay cristianos evangélicos, y normalmente los morenitos utilizan un término que dicen, eres nacido de nuevo. Le dicen el born again Christian, el nacido de nuevo, porque saben, los africanos son como los latinos, somos diferentes, somos más pentecostales, alabamos, danzamos, nos gusta la palabra y lo que acá está escrito, esto es, y por eso se mantiene esa diferencia al decir nacidos de nuevo. Y para hablarles de esta nacer de nuevo, hay un pasaje que nuestro Señor Jesucristo habló con una persona y utilizó esta palabra nacer de nuevo. Pero muchos en la iglesia dicen, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Y todas las iglesias dicen amén. Pero no puede decir una persona, yo soy tal cosa, y hacer otra cosa. Porque el que ama a Dios dice obedece los mandamientos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay una diferencia que lo marca a un cristiano. Hay gente que es cristiana y hay gente que es cristiana pero nacida de nuevo, que hace una diferencia. Y quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 3. Y voy a leerles esta historia que está desde el versículo 1 al versículo 10, una historia famosa que dice Jesús y Nicodemo. Juan 3, del 1 al 10. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Muchos hemos leído esta historia, pero muy poco entendemos qué es nacer de nuevo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Primero que todo, ¿quién era Nicodemo? Tenemos que entender quién era Nicodemo, porque Jesús al terminar le dice, ¿tú no sabes esto? ¿Tú vienes a preguntarme a mí? Jesús obviamente vino a traer la revelación, porque Él es el nuevo pacto. Él vino a marcar una diferencia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a cumplir la ley.
Los fariseos, Nicodemo era un fariseo, y los fariseos eran personas que estudiaban la ley de Moisés y eran súper recontra archirreligiosos. Ellos mismos habían añadido algo más y ellos les obligaban a la gente que tenían que seguir la ley al pie de la letra. Y seamos honestos, cuando predicamos el Evangelio nos damos cuenta que con los 10 mandamientos nada más, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Todos hemos mentido en algún momento. Mentiras piadosas, mentiras blancas. No existe, mentira es mentira. En algún momento hemos robado algo. No, pastor, sí, en algún momento algo pequeño. Tú te vas al supermercado y te comes una uva para probarla si está dulce o no, para ver si la compras. Tú estás agarrando algo que no te pertenece todavía no lo has pagado. De una u otra manera, siempre hacemos algo incorrecto. Nadie podía cumplir la ley. Por eso Jesucristo mismo vino y Él mismo a cumplir la ley y dijo: amarás al Señor tu Dios, lo que ya le había dicho Moisés, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, así como tú te amas, así como te gusta salir bañadito, limpio, perfumado, estar bien, que tu casa limpia, acomodada, así hacia tu prójimo. Porque si no seríamos egoístas, mirando lo nuestro. Nosotros, si somos así, para darle a otra persona. Entonces, Nicodemo era un fariseo, conocedor de la ley, pero dice que era una persona importante. En esas épocas existía un grupo de fariseos que se reunían, que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín viene a ser como un grupo político, viene a ser como un congreso, en los cuales existía un sacerdote y 70 hombres principales, entre los cuales dentro de esos 70 o 69 estaba Nicodemo. Nicodemo era una persona importante. El nivel social de Nicodemo era un nivel social alto, porque los fariseos, no sé si han visto ustedes las películas de Jesús, siempre sale normalmente el pueblo con sus sandalias, con sus mantas, y en el pueblo, pero aparecen los fariseos de blanco, con unos sombreros, y vienen diferentes en grupo y venían a juzgar a Jesús. No sé si han visto las películas. Estos normalmente eran los fariseos, se juntaban entre ellos, se jactaban ellos, pensaban que ellos eran los perfectos delante de Dios, eran los únicos, pero ellos eran religiosos. Y entonces esto era lo que era Nicodemo. Nicodemo no era una persona cualquiera, era una persona que estudiaba la ley, una persona que conocía el Antiguo Testamento, conocía los profetas, conocía las leyes, conocía todo esto, lo conocía. Pero acá ocurre algo. ¿Por qué Nicodemo, una persona con tanta sabiduría, una persona muy respetada, por qué viene a Jesús de noche? ¿Por qué no viene de día, a la luz del día? La noche se ha hecho para dormir. Ahora la gente se acuesta hasta tardísimo. Anteriormente, no, ustedes se van al campo, a los pueblos, la gente duerme temprano todavía porque madruga. Acá a veces madrugan y aún así duermen tarde, se ven las luces prendidas en las calles. Pero anteriormente hasta en las oficinas, 6, 7 de la noche ya estaba todo apagado. Ahora hay seguridad 24 horas, uno pasa y las luces prendidas, todo el mundo trabaja. Y especialmente en una ciudad tan grande como es Londres. Pero si tú vas a un pueblo, o en nuestros países, en unos pueblos por ahí, pues hasta la ciudad se le ha pegado esto de estar trabajando hasta tarde. Pero ¿por qué viene de noche? Primero que lo que enfrenta a esta persona, al conocer, dice, las señales que este Jesús está haciendo, no las puede hacer nadie, dice lo que hemos leído, si Dios no está con él. Es imposible. Ese Jesús camina sobre las aguas. ¿Quién camina sobre las aguas? Ese Jesús sienta al pueblo, levanta las canastas y multiplica los peces y multiplica el pan. ¿Quién es Él? Esas señales solamente tiene que estar Dios con esta persona. Y yo creo que algo lo inquietaba. Por eso es que hay mucha gente, hay muchas monjitas, hay mucha gente que está metida, que ama a Dios y que está buscando y que clama, y Dios mismo en su misericordia se les revela a estas personas. Leen la Biblia y son confrontadas. Martín Lutero también, él se sentía, algo ardía en él por conocer más de la Biblia. Empezó a leer la Biblia, leyó Romanos, que nos habla de la justificación de Jesucristo,
Y se fue donde el Papa a hablar porque dice, esto es mentira lo que están enseñando. Entonces, desde ahí nace cuando tú sabes de que hay un mover de Dios y tú quieres más de Dios. Como tú y yo sabemos que existe un Dios, pero nosotros queremos más de Dios. Nicodemo, conocedor de la palabra, y sabe que Jesús está haciendo milagros, sana a un cojo, sana una lepra, sana a un ciego, sana a un mendigo, sana a todo. Dice, tiene que estar Dios con él. Y él toma una decisión: o yo sigo dentro de este grupo social, económico, alto, de respeto, que todo el mundo me mira de una manera diferente, o voy y le pregunto a él quién es él en verdad. Hay gente, y muchos de nosotros, cuando tú predicas el evangelio, estoy seguro que todos, hasta el ateo, sabe que lo que tú le estás hablando es verdad, por la fe que tú le estás hablando de un Cristo que tú no ves, pero tú conoces, lo has aceptado. Por la fe. La fe es la que cambia. Hablaba con mi hija el otro día que una vez me llamaron para venderme un seguro de vida. Y me decía, tú no sabes, te puedes morir. Y le dije, yo no me voy a morir. Y me decía, pero tú nunca sabes quién eres tú. Le dije, mi fe me dice que yo no me voy a morir así, que yo tengo vida eterna. Y estuvimos 1 hora hablando con este señor por teléfono. Al final no le compré. Y me dijo, bueno, ganaste tú con tu fe, me dijo. Y ya, y colgamos el teléfono. Nuestra fe es más fuerte que cualquier cosa que la gente te quiere poner cualquier argumento. Tú le hablas a un ateo y le respondes cualquier pregunta y te voltea la página y te saca otra pregunta. Y si le respondes, te saca otra pregunta. Porque quiere justificar su clase de vida, quiere justificar su filosofía de que no existe Dios, quiere justificar su naturaleza, su grupo, como Nicodemo en este caso, el grupo del Sanedrín. ¿No se han dado cuenta de que muchas aún iglesias cristianas defienden más la iglesia y al pastor, así el pastor esté equivocado, que defender la fe en Cristo? ¿Cómo? A veces uno puede decir disparates y dice, amén, así es. Es que el pastor lo dijo, pero ¿dónde está en la palabra? Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros escudriñemos la escritura. Las bendiciones de Dios sobre Josué, le dijo, medita en este libro de día y de noche. El Salmos capítulo 1 le dice, medita en esto y todo lo que hagas prosperará. Porque la prosperidad viene del conocimiento que uno tiene. En esa época, el Espíritu Santo no había llegado todavía. Acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos, quédense en este lugar hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había llegado. Por eso es que yo particularmente, y enseño a la iglesia, tú no le dices, Espíritu, ven, porque el Espíritu ya vive en ti. Y cuando tú eres nacido de nuevo y el Espíritu está en ti, tú puedes decir lo que dice aquí, que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y no importa el problema o la circunstancia, porque tú sabes que mayor es el que vive en ti que el que vive en el mundo. Eso marca una diferencia. Pero si tú dices con tus hechos, tengo miedo, y si no pasa, no importa si pasa o no pasa. Nosotros tenemos de nuestro lado al ganador, al victorioso. Amén. Él es Cristo Jesús. Y entonces Él llega en la noche porque tenía un temor de que lo vayan a ver y lo vayan a criticar. ¿Qué haces tú ahí? Es como cuando una persona se hace cristiana y de repente el domingo se baña temprano, se cambia y se agarra una Biblia, o lo ven en la casa con una Biblia y los papás dicen, ¿qué le pasó? ¿Qué haces con una Biblia? Como dicen, no sé, escuché muchos amigos colombianos me decían que había una frase que dice, no lean la Biblia que lo vuelve loco. Y tenía amigos colombianos que le predicaban, decían, no lea eso, eso lo vuelve loco. Dice, me vuelve loco en el espíritu, le dijo un colombiano de la nueva era. Gracias a Dios aceptó a Cristo porque vio un demonio y yo estaba ahí presente también. Y gloria a Dios, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Pero es necesario que leamos la Biblia. Ajá, hay palabras de vida eterna. Entonces, Él llega de noche porque tiene miedo y tú vas a tener que enfrentar, gloria a Dios, tus familias son cristianas. Pero hay gente que te dice, si te cambias de religión, te olvidas de nosotros, te desheredo
donde son así. Un musulmán, donde uno de los hijos de un musulmán se convierta a Cristo, esos lo echan de la casa, lo botan. Lo botan, literalmente lo botan. Lo sacan. Se olvidan de que tienen un hijo, porque dicen que han fracasado ellos a la religión de sus padres. Y hay una cosa que uno tiene que tomar una decisión. No es la naturaleza, no es tu cultura, no es una religión, es Cristo. Y no importa lo que pase, lo que acontezca, primero sobre todas las cosas, el Dios sobre todas las cosas. Amén. Nicodemo no tuvo miedo quizás, la Biblia no lo dice, pero él fue de noche, dijo seguro, me imagino, voy a cerciorarme primero y voy a hablar con este hombre. Y dice, nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo, nadie, si Dios no está con él. Y Dios le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se rasca la cabeza y dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Si el ciclo de la vida, que uno nace, vive, muere y hasta es el ciclo que dicen ellos, ¿cómo puedo retroceder el ciclo? No puede entender Nicodemo. Entonces le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, dos cosas, los cuales tiene que nacer para ser una persona diferente, para ser alguien nuevo, porque él no puede entender en ese momento. El nacimiento normal es un nacimiento como cuando vimos nosotros a Jocelyn cuando estaba con su barriguita, sabíamos que iba a tener un bebé. Es un nacimiento normal, un nacimiento que nuestros ojos pueden ver. Una persona que tú ves que está yendo en un camino o haciendo algo que tus ojos pueden ver las consecuencias de lo que va a ocurrir, es algo normal. Eso es como Nicodemo lo veía, lo que iba a acontecer. Pero Jesucristo estaba hablando de dos cosas. Nicodemo hablaba de un nacimiento normal. Jesucristo hablaba de un nacimiento sobrenatural, un nacimiento que nosotros no podemos ver. Y mientras uno esté metido dentro de tu cultura, dentro de una religiosidad, cuando uno está metido en un círculo o en una caja, tú no vas a poder ver qué es lo que en verdad el Espíritu es lo que te quiere hablar. Por eso a veces es necesario. Los ingleses utilizan una expresión, piensa fuera de la caja, think outside the box. ¿Por qué? Porque cuando estás en una caja, estás encerrado, tienes que salir. Dios le dijo a Abraham, sal de la tienda donde estaba, de la carpa, porque dentro de la carpa no podía ver su descendencia, las estrellas ni la arena. Es necesario salir y poder ver. Una persona no toma decisiones a lo loco, uno piensa, ora. No tomar la decisión, sí, o no. Por eso había un encuentro. Nicodemo decía, ¿cómo puede entrar uno dentro del vientre de una madre? No puede. Y Jesús le dice, es un nacimiento diferente. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede nacer una persona del agua? Y por eso quise hablar de esto, porque hay muchas sectas. Hay muchas iglesias cristianas que utilizan este versículo y las palabras que Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu. El agua se refiere al bautismo, dicen ellos, y no es así. Si fuera necesario bautizarse para entrar al reino de los cielos, la salvación sería por gracia y por bautismo. Y la salvación es por gracia y por bautismo, como me encontré estudiando esto, que hay iglesias que predican esto. Si fuera así, entonces el que estuvo en la cruz con Jesús, que aceptó a Jesús en ese momento, que no fue bautizado, Jesús mintió, porque dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. El bautizo es un acto de obediencia. No quiero hablar del bautizo hoy, pero no se refiere esta cita bíblica a que se tenga que bautizar para nacer de nuevo. Hay gente que es cristiana, hay gente bautizada y no es nacida de nuevo. ¿Quiénes son los nacidos de nuevo? El nacido de nuevo es el que no se enoja o el que no se amarga. Tenemos unos pequeños, nos airamos, airado pero no pequéis. Nosotros somos los que no tenemos falta de perdón. El que nace de nuevo no tiene una falta de perdón. Cristo no tenía falta de perdón con los fariseos. No tenía falta de perdón, ni odio, ni rencor, ni dolor. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Esteban, uno de los diáconos lleno del Espíritu Santo, es apedreado, y mientras está siendo apedreado, dice: no le tengas en cuenta lo que me están haciendo, ensangrentado a punto de la muerte. Y decía: veo los cielos abiertos y lo veo Jesús sentado en el trono, y lo apedreaban y lo mataban. Saulo de Tarso, aquel que se convirtió y que respiraba amenazas hacia los cristianos, odio, dolor, cuando se convirtió a Cristo, cambió. Lo apedrearon a Pablo, lo llevaron como esclavo, y él no tuvo problema, porque él era nacido de nuevo. Ahora, ¿en verdad existen nacidos de nuevo? En las iglesias hay pocos los nacidos de nuevo, porque tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Entonces, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, y acepto su regalo de la gracia, que por creer en Él tengo vida eterna. Pero acá hay algo tremendo para tú ser llevado a un nivel mayor, porque es un llamado el que nosotros tenemos. Le dice: nacer del agua y del Espíritu. Y quiero mencionar lo primero en el agua. Si ustedes pasan al capítulo 4 del libro de Juan, el siguiente capítulo, se encuentra la historia de Jesús y la mujer samaritana. En el versículo 10 le dice: si tú me pides agua, yo te daría agua viva, le dice. Si tan solo supieras quién te está pidiendo agua, si tú me pides agua, yo te doy agua viva, le dice. Y en el versículo 14, Juan 4, versículo 14, dice, y presten atención lo que dice acá: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Ahora, Jesucristo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él es la historia de Jesucristo. Pero cuando empieza el libro de Hechos, que es un libro de historia, le dice: quédense aquí orando hasta que venga el Espíritu Santo, y viene una etapa de transición entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y empieza la iglesia cristiana. Por primera vez se establece aquí, y la iglesia cristiana somos nosotros, somos la novia. Cuando Cristo venga, Cristo se va a llevar a su iglesia, no el pueblo de Israel. La iglesia viene, es el primero que es arrebatado. Después vendrá Jesús, en lo que se cumple en Romano, por aquello, por el pueblo de Israel, lo que habla Apocalipsis, los 144,000. Pero empieza a establecerse la iglesia, y somos la iglesia. Por eso Jesús le dice: el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que él mismo estaba dando, porque Jesús es la palabra, él mismo hablando, la Biblia hablada, él era. Y dice: cuando él se va y se pone en estos libros, se pone como la Biblia y está sellado, entonces es esto, es la palabra de Dios. El que bebe de esta agua, el que bebe de esto, el que conoce, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo mismo es el agua, la palabra de Dios es el agua. Nicodemo falló en reconocer esto. Un conocedor de la palabra falló en reconocer. Muchos de nosotros, por falta de preparación, de lectura de la palabra, nosotros nos desviamos muchas veces. Esa secta brasileña, Pare de Sufrir, ¿de dónde salió? De una iglesia cristiana. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Los mormones, se le apareció ese ángel mormón y trajo revelación de las tablas. Era una iglesia, una persona también, conocedores, gente que conoce de Cristo y se desvían, que pueden ser dioses ellos mismos. Impresionante las cosas que enseñan en los testigos de Jehová. Si no aceptan tu doctrina, entonces tú no le puedes decir, así sea tu familiar, lo tienes que poner a un lado. Así sea tu hermano, tu papá o tu mamá, tú no le hablas. Cristo no vino a enseñar eso. Cristo vino a enseñar el amor sobre todas las cosas, la unión, la salvación, la gracia de Dios. Por eso Nicodemo tenía un problema, estaba siendo enfrentado, tenía un problema. O estoy con el Sanedrín, en este congreso, en este grupo, con estos judíos, o me meto en este grupo donde están estos discípulos. ¿Qué decisión? Primero voy a hablar, voy a preguntar. La Biblia dice en Proverbios: anda con sabios y serás sabio.
pero júntate con necios, dice, y serás quebrantado. Proverbios 13:20, lo que están apuntando lo pueden anotar, ahí está. Anda con sabios y serás sabio, pero anda con necios y serás quebrantado. Porque él toma una decisión: si me quedo aquí con los fariseos, o como Saulo de Tarso, a pesar de que Jesucristo se le apareció, envió al discípulo Ananías, oró por él, cayeron escamas de sus ojos, y después de eso quiere seguir su tradición de fariseo y no seguirlo a Cristo, tiene que tomar una decisión. Como tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si queremos más de Dios, lo que la palabra te dice que dejes, déjalo. El que roba, que no robe más. Si mentimos, ya no mentamos más. Si hacemos cosas indebidas, tratemos de ya no hacerlo. Cambiemos. Porque la palabra lo dice, y esto es agua, palabra de vida eterna para nosotros, porque esto nos instruye, esto es nuestro manual, esto nos equipa, esto nos fortalece, esto nos levanta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa hasta nuestros pensamientos, hasta nuestros tuétanos. Por lo tanto, esto es medicina para tu cuerpo. Amén. ¿Tienes enfermedad? Lee Salmos 30, verso 2: Jehová Dios mío, a ti clamé y tú me sanaste, porque Él es Jehová Rafa, el sanador, porque Él te sana. No importa lo que haya, y eso es tu fe, tu esperanza. Eso es la fe que nosotros tenemos, la esperanza que nosotros tenemos. La gente quiere más el placer del mundo que los placeres de Dios, y los placeres de Dios son más hermosos que cualquier cosa. Leyó el Salmo 19, Daniel al comienzo, que es más dulce que la miel. Los que estuvimos estudiando panorama bíblico saben ese Salmo 19. Más dulce que la miel y más valioso que el oro, porque esto es valiosísimo, el contenido que hay acá. En Jeremías 2, versículo 13, se lo voy a leer. Si toma nota, tome Jeremías 2:13, o si es un conocedor de la palabra, vaya al Antiguo Testamento. Un profeta que dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en esta situación se encontraba aquel Nicodemo, porque en esa situación decía: ¿qué hacemos? Muchos dejan a Dios a un lado y dicen: es que tengo que hacer esto, pastor, es que tengo que hacer esto, Dios mío, es que tengo que hacer lo otro, Dios, entiéndeme. Y nosotros no debemos decirle a Dios: entiéndeme, porque Él conoce nuestros pensamientos. Nosotros debemos decir: Señor, quiero entenderte, que es diferente. Porque a veces es que me quiero ir, pastor, me quiero ir para Alemania, Dios, me quiero ir a Alemania. Y Dios dice: no, no es Alemania, yo te planté en Inglaterra, ¿para qué te quieres ir a otro país? ¿Para qué, hijo mío? Y al final Dios permite, porque Dios no obliga a nadie. Y hasta dicen: Dios me dijo que me vaya para Alemania. Y se van como Jonás. Y cuando están allá, que se ahogan, que se mueren: Dios mío, ¿dónde estás? Dice: yo siempre he estado aquí, hijo mío. Sino que ahora estamos hablando en alemán porque tú quisiste venirte a Alemania. Nosotros estábamos en Inglaterra. Entonces vámonos para Nínive a predicar, y regresan. ¿Cuánta gente se regresa a Sudamérica? ¿Y cuántas veces regresan a Inglaterra? Y están así, se van y regresan. Es la voluntad de Dios, es buena y perfecta. Muchos empiezan bien, pero el placer de este mundo los aparta. ¿Cuántas personas ustedes que predican el Evangelio en la calle y creen en Dios? Todos creen en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Y dice: sí, tienes razón, sí, yo voy, nos vemos el domingo nunca aparece. Y te lo vuelves a encontrar, y el domingo voy, y no aparece. Hay gente que dice: y sentí amor, sentí paz, me abrazaron, qué lindo me sentí en mi iglesia. No lo he sentido en otra iglesia. Siento que Dios está ahí, me siento amado. El domingo regreso, pastora, hermano, amigo, todo. El domingo ya ni te contestan el teléfono porque saben que lo estás llamando avisándole que se despierte para que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso que sintieron, acuérdense de Nicodemo, toma una decisión: o lo sigo a Cristo, y el seguir a Cristo son lágrimas. El seguir a Cristo
te va a costar. Te va a costar dejar cosas del mundo que a Dios no le agradan, pero por seguirlo a Cristo. Las cosas del mundo aquí en esta tierra perecerán. Lo que tus ojos ven perecerá. Nicodemo veía lo que sus ojos veían nada más. ¿Cómo puede entrar un hombre siendo viejo en el vientre de su mamá? Pero Jesús le hablaba de un nacimiento nuevo. Tienes que morir a la carne y vivir por el Espíritu y vivir por la palabra. La palabra te sostiene en el momento difícil. Pedro se hundía sobre las aguas. Pedro era como que le habían predicado el Evangelio y lo ve a Jesús y sale motivado, como salió uno el primer día de la iglesia, contento, hasta que se empieza a hundir y le dice: si eres tú, di la palabra. Y le dijo: ven. Y entonces empezó de nuevo a subir. Porque pasarás situaciones difíciles, pero esto te sostiene. En el momento que estás ahí, que te caes, que te ahogas, que te mueres, que ya no aguantas, que ya no soportas, el Señor te dice: espérate un momento todavía. Cree solamente. Sí, yo no te he puesto ninguna carga que tú no puedas sobrellevar. Cristo mismo no se jactó de ser mismo Dios, ni se valió de sus poderes estando en la tierra. ¿Sabes para qué? Para que Él en la carne pueda llevar todo el dolor, todo el sufrimiento, latigazos, que lo escupan, que le tiren puñete, que lo ignoren, que sea rechazado por la gente, defendiendo a una mujer adúltera y se tira en la arena. Lo podían haber apedreado, el odio que le tenían a Jesús, y Él aguantó todo eso para decirnos a nosotros: yo lo aguanté en la carne, yo soy el diseñador, yo soy el creador, yo sé cada molécula, sé todo de ti, sé cuánto soportas y cuánto no puedes soportar. Y cuando sé que estás por tirar la toalla, ahí sientes mi mano que yo te levanto. Ese es nuestro Dios. Esa es la palabra. Su palabra nos sostiene en todo tiempo. Nicodemo no había entendido, conocedor de la ley. ¿Y dónde se entiende más el cumplimiento de esta palabra? Es en el profeta Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 27. Acuérdense, los profetas que escribieron estos libros entre 500 a 700 años antes de que Cristo viniera. Ezequiel 36, del 25 al 27. Ellos tuvieron visión de cuando Jesús iba a nacer de una virgen y llamará su nombre Manuel, y como cordero inmolado, y no abrió su boca y fue llevado a un madero, y todas las profecías. Iba a ser vendido por 30 siclos de plata. Y en Ezequiel hay una profecía del nuevo pacto. En el capítulo 36, verso 25 al 27 dice, hablando futuramente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, en mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hablando futuramente, recibiréis mi espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo de que era nacer del agua y del espíritu. El espíritu todavía no había llegado. Cuando llega en Hechos 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo, como cuando comencé la prédica, estando dentro de nosotros, ahora decimos: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si ustedes leen los libros de los profetas, dice: y el Espíritu vino sobre mí, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y habló, porque venía, actuaba y se iba. Como con Sansón, descendía sobre Sansón. Seguro que a lo mejor Sansón era delgadito, flaquito, ni siquiera uno se lo imagina así, todo musculoso. Pero no, porque era el poder del Espíritu Santo que fluía ahí. David, cuando lo derrumba Goliat con esa piedra, el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo descendía y se iba. Pero dijo: quédense orando, que van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y habla acá del agua, era un lavamiento.
según la ley de Moisés, las personas que salían de la inmundicia, del pecado, tenían que pasar por un proceso de un lavamiento de agua para lavarse, para un proceso. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a cumplir todo eso y a lavarnos de nuestros pecados y a purificarnos a nosotros. La palabra nacer en el griego es renovación, renovar, regeneración. ¿Y qué es una regeneración? Renovar algo, cambiar algo diferente, algo que estaba dañado, ahora yo lo arreglo, algo que estaba podrido, ahora yo lo arreglo, algo que no tenía solución, yo lo arreglo, algo que era imposible, ahora es posible, algo que era enfermo, yo lo sano, algo que estaba en dolor, ahora está en alegría, algo que estaba en lágrimas, ahora está en gozo. Por eso se ha cambiado mi lamento en baile. Ahora el pobre puede ser yo soy rico, ahora puede decir el débil yo soy fuerte. Porque Dios transforma de la debilidad, de la tristeza, del problema, te transforma en algo nuevo. Ser rico no significa tener mucha plata. Eso lo seguirá uno. El ser rico es estar alegre y gozoso. Puedes tener los zapatos rotos o un par de zapatos, no importa, pero estás gozoso porque Cristo vive en ti. Y la gente te podrá decir, ay, mira qué mugroso con esos zapatos, que no sé qué, no importa, Cristo vive en mí. Y poderoso. Yo conozco un muchacho, creo que tenía un par de pantalones nada más, acá en Inglaterra, comenzaba recién llegado, y tenía por ahí 2 camisetas, eso era todo. Pero nunca me importó cómo yo lo veía, porque era un hombre que era nacido de nuevo. Su corazón era un corazón tan hermoso, un hombre que ama a Dios, un hombre que siempre adoraba a Dios, siempre en la congregación, siempre adorando, tremendo. Porque no importa lo que tus ojos pueden ver, porque es algo sobrenatural. Dios empieza a tratar desde adentro, no desde afuera. Es desde adentro donde Dios empieza a cambiar. Desde adentro es donde empiezan todos los cambios. Ustedes se acuerdan de que al ver este lavamiento de los cuerpos que salían de la inmundicia en el antiguo pacto, los fariseos empezaron a añadir más cosas. Decían, antes de comer, lávense las manos. En una ocasión estaba Jesús ahí con los discípulos, con los pobres, comiendo, y se sienta a comer, ellos no se lavan las manos. En cambio, nosotros los fariseos nos lavamos con jabón antibacterial y nos secamos bien las manos, y esto tú te sientas con ellos. ¿Y Jesús qué les dijo? Eso no es lo que contamina al hombre, no lo que se mete, sino lo que sale. Porque desde el fondo de tu corazón, de aquí salen nuestros pensamientos, de ahí sale todo, de acá sale todo. Eso es lo que contamina. Una persona, antes de matar a alguien, antes de gritarle, antes de insultarle, algo activa dentro. Pero como tú eres nacido de nuevo, dices, yo no puedo decir eso. No me es lícito, no puedo, porque le fallo a mi Dios. Hay gente en la iglesia, yo recién convertido, y predicaba como loco. Me acuerdo de unos pandilleros en Stockholm y empezaron a llegar. Y ellos, como estaban por ahí, algunos todavía estaban en sus cosas del mundo. Y traigo otro hermano nuevo, un señor, y me llamó aparte y me dijo, escuché los jóvenes cuando dijeron, ahí viene el pastor. Para que no nos escuche el pastor. Y ese es el problema en la iglesia, que el pastor no nos vea, que el pastor no haga esto. No le voy a poner like en la red social aunque me guste, porque el pastor me tiene como amigo y va a ver que le puse like aquí. Así que no. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen, ¿saben por qué? Porque yo los pueda ver. Yo los puedo ver, yo no los voy a juzgar. Pero si es una persona que está sirviendo en la iglesia, sí le voy a llamar la atención, porque si está sirviendo no puedes servir a todos dioses, obviamente. Si está nuevo en el evangelio y me viene a pedir un consejo, yo sí lo voy a aconsejar y le voy a decir, si sigues en esto, obviamente las cosas no te van a ir bien. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque me olvidé. Les digo, ¿de qué estaba hablando? Ya me olvidé, para no salirme de esto. Toma, acuérdenme. De los jóvenes que les prediqué. Ya. Sí, gracias. Mi hija presta atención, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no lo hagan por mí, háganlo por Dios. Cuando un nacido de nuevo está sola en su casa,
y mira su teléfono y no hay nadie en la casa. Ahí Dios está. ¿Qué estás viendo? No es que si llega tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano, no es esas solas. Dios está ahí. Dios está mirando. No es que yo te vea o yo no te vea, porque si lo haces por mí, es por agradarme a mí. Pero si tú tienes la convicción que Dios te ve, es ahí donde ocurre el cambio, es ahí donde ocurre el nacer de nuevo, es ahí donde dices, yo no debo estar haciendo esto, porque Dios me ve. Cuando te gritan o te dicen o te hablan mal y tú quieres responder, dices, yo no voy a responder, yo me voy a quedar callado. Señor, lo dejo en tus manos, ten misericordia, yo bendigo. Ese es el ADN de nosotros, bendecir. La Biblia no me habla de un Pablo que se empieza a gritar a todo el mundo, que se enoja. No, me habla de un Pablo nacido de nuevo. Y la iglesia tiene que nacer de nuevo. Porque hay iglesias, hay un montón de pastores, líderes cristianos que llevan doble vida. Y eso no agrada a Dios. Yo les puedo engañar a ustedes, pero a Dios yo no les puedo engañar. Y yo tengo que tener la convicción de que la cámara está aquí y ve todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, todo lo que escucho, todo lo que pienso, todos mis pensamientos. Y eso lo tenemos que tener todos nosotros. Porque el que cambia, el que transforma es Dios. Y nosotros estamos para agradar a Dios. El nacer de nuevo, lo que te va a ayudar es la palabra de Dios. El Espíritu ya lo tienes. Ahora es la palabra. Dios, gente que ora y dice, Señor, dame hambre por tu palabra. Dice, yo ya te di todo. Ahí está. La tienes hasta en el teléfono, la Biblia. Léela. Te la he puesto ahí para que la veas. Léela. Porque esto te da el discernimiento para el bien y para el mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús mismo cuando vino, ¿el que vino? Él vino a confrontar a la religiosidad. Él vino a confrontar a esos fariseos. Dejen de ser religiosos. Nicodemo después, más adelante, dice la Biblia que Nicodemo más bien dijo, no se puede juzgar a Jesús si él no está. Más adelante, cuando muere Jesús, él puso de su dinero. Nicodemo cuenta la historia, no cuenta la Biblia, de que dice que fue un mártir cristiano, no lo dice la Biblia. Pero después de esa conversación que él tuvo, después de esa conversación, que dijo, eres tu maestro y tú no sabes esto, yo creo que Nicodemo se fue con una aflicción en su alma diciendo, voy a estudiar más, voy a buscar más. Y seguro que lee ahí el libro de Ezequiel y se empieza a encontrar y dice, pero si acá decía, y vendrá y pondrá el Espíritu, y que hemos dejado las fuentes de agua viva, quizás yo necesito hacer esto. Y empezó a buscar más el rostro de Dios. Y el hacer esto lo regenera uno en Tito, los que escriben Tito 3, versículos 5 al 6. Con esto ya con estas dos citas bíblicas yo concluyo. Tito capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, ¿lo tenemos? No, gloria a Dios. Tito capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo encuentran? Amén. Gloria a Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Clarísimo. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fácil. Ahí te habla del agua y del Espíritu, que es el Señor Jesucristo. Que lo repita, 3, 5, 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, acuérdense de la época de Moisés que lavaban el cuerpo con agua, dice, por el lavamiento de la regeneración, que es el nacer, de la regeneración, y por la renovación, ahora habla en el Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y en el Apocalipsis 22:1, yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar con esta cita bíblica. Apocalipsis
22:1, la visión que tiene el apóstol Juan cuando fue llevado en visión en el Espíritu, fue arrebatado y pudo ver y escribió Apocalipsis 22:1, dice, el último capítulo de Apocalipsis, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero, que es de Jesucristo. De esa agua de la palabra, porque Jesucristo es la palabra, el agua. Esto es lo que nos lava y nos hace nacer de nuevo. Iglesia, ¿han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Amén, gloria a Dios. ¿El Espíritu Santo vive en ti? Amén, sí, he sido sellado. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y esto es la palabra, que es la espada que nos dio. O sea que tú te vas a la guerra con una espada. Y tú vas, y si te aparece alguien con la espada, tú le cortas la cabeza. Porque es la palabra de Dios. No hay un pastor, un amigo, hermano que te pueda salvar. Solamente Cristo salva y nos ha dado la palabra. La palabra es poderosa, iglesia. Dios es grande y es poderoso. Dios es grande, mi hermano. Y Él está en todas partes. En los desiertos, ahí está Él. Donde hay multitud de gente, ahí está Él. Dios no vive en una iglesia. Dios vive en todas partes. Él está en todas partes. Él lo ve todo y Él conoce todo. Conoce al cristiano, al no cristiano. Conoce al ateo y a todo el mundo. A todos Él conoce. Él conoce desde que tú naciste, tu infancia, tu crecimiento, tus dolores, tus victorias, tus títulos, tu soledad, tu desierto. Todo lo conoce. Y Él siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre estará. Él ha prometido. Y si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de salvación, un mensaje de Jesucristo, un mensaje de esperanza, quizás te sientes como aquel hombre llamado Nicodemo, pero llegó tu tiempo donde se te presenta un Jesús que dio su vida y derramó su sangre por amor a nosotros, y el que te dice: acéptame en tu corazón, déjame entrar, yo estoy a las puertas y llamo, dice Apocalipsis capítulo 3. Y aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, dice la palabra. Yo te invito hoy, con los ojos cerrados, toda la congregación, si hay alguna persona aquí que no ha hecho la oración de fe, que es lo que dice Romanos 10, verso 7, que esta es la oración de fe que predicamos. Si no ha hecho esta oración, yo te invito a que vengas acá adelante y que hagas una oración. Yo te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Que vengas a ver. Gloria a Dios. Mientras todos estamos con los ojos cerrados, orando. Todos estamos orando. Todos ahí.